Josué capítulo 15, versículos 13 al 19. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dadme también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. En esta noche vamos a hablar de que podemos conquistar cuando confiamos en las promesas de Dios. Versículos 13 al 19 de este capítulo 15. En primer lugar, veremos en los versículos 13 y 14 que si confiamos en las promesas de Dios, haremos grandes conquistas. Versículos 15 al 17 también, en segundo lugar, si confiamos en las promesas de Dios, recibiremos premios de Dios. Y en último lugar, versículos 18 y 19. Si confiamos en las promesas de Dios, sabremos pedir según la voluntad de Dios. Hemos llegado entonces a la sección del libro de Josué, donde ya se está repartiendo por fin la tierra prometida según las tribus de Israel. La primera tribu ha sido Judá. Y en este pasaje vamos a ver esta ocasión en que Caleb, ¿cierto?, va y toma Hebrón. Recordamos ahí en el capítulo 14, versículo 10, donde dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. El pueblo de Israel estaba confiando en las promesas de Dios, tal como lo vimos desde la época de Moisés, que Dios prometió que tendrían esta tierra. De la misma manera, en el primer capítulo de Josué, están confiando en la promesa de Dios. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas en que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hasta aquí vemos que el pueblo de Dios ha confiado en las promesas de Dios. Y los líderes del pueblo de Dios han sabido guiar al pueblo para que confíen en las promesas de su Dios. Y aquí vemos que Caleb, siendo un anciano de más de 80 años, dice: tengo tanta fuerza como en aquel día. Y arriesgándolo todo por Dios, incluso su vida, demuestra que cuando nos arriesgamos por algo que vale la pena, que es Dios, haremos grandes conquistas para Dios. Saben que muchos creyentes hacen esfuerzos por cosas mundanas.
Muchos creyentes no buscan ni siquiera un tiempo diario para estar con Dios, o a veces por cualquier motivo dejan de buscar al Señor, dejan de asistir a la iglesia. Aquí vemos que Caleb es un ejemplo de que cuando confiamos en las promesas de Dios, aunque no tengamos fuerzas, aunque ya seamos hombres adultos, él ya era un anciano, él igual tuvo una gran conquista y conquistó ni más ni menos que Kiriat Arba. ¿Recuerda quién eran los hijos de Anac? Si retrocedemos al libro de Génesis, no lo vamos a buscar ahora, pero si vamos a Génesis, los hijos de Anac eran gigantes. Eran hombres que eran más altos que lo de costumbre. Lo mismo pasa en el día de hoy. Hay países en el mundo donde hay gente muy alta, ¿no? Gente de 2 metros para arriba. En nuestra cultura estamos acostumbrados a una cierta altura. Nuestro promedio no es muy alto. Bueno, aquí dice que eran gigantes los hijos de Anac. Y Caleb conquistó estas tierras. Porque cuando confiamos en las promesas de Dios, haremos grandes conquistas. Tenemos que confiar en Él y en sus fuerzas. En los versículos 15 al 17 vamos a ver también que si confiamos en las promesas de Dios, recibiremos premios de Dios. Versículo 15: de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Otoniel confió en la promesa de Dios y quiso recibir a la hija de Caleb como esposa. ¿Cómo probó que él tenía este deseo? No solamente servir a Dios, creer en las promesas de Dios, sino también tener por esposa a Axa. Bueno, vemos que aquí Otoniel fue, peleó, arriesgó su vida, ganó y recibió a Axa. Algunos podrían decir, pareciera que Caleb está usando a su hija como un premio, ¿no? Como si fuera un trofeo, pero no. Es asegurarse de que el hombre que se casará con su hija está dispuesto a arriesgar todo por ella. ¿Se puso a pensar en eso? Él sabe que el que vaya y tome esta ciudad es un hombre que está dispuesto a dar su vida por Dios, a dar su vida por la nación de Israel y por supuesto arriesgar su vida por su hija. Ama a Dios y está dispuesto a hacer cualquier cosa por su Dios. Y es muy interesante que esto parece que quedó como un medio de premiar grandes hazañas para Dios. Recuerdo el caso de Saúl. Mire, vámonos a Primera de Samuel, capítulo 17. Avanza un poquito. Primer libro de Samuel, versículo 17. Versículo 25. Los filisteos tenían un gran paladín, un hombre de casi 3 metros de altura, llamado Goliat. ¿Recuerdan? Un gigante. Y Saúl tiene una hermosa hija. Y él dice que quien derrote a este gigante le dará a su hija por mujer. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Quién fue el valiente que se levantó y quiso ir a esta batalla, arriesgar su vida y demostrar su amor por Dios y el deseo de recibir a la hermosa hija del rey Saúl? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y ya sabemos cómo continúa la historia. Este joven David se levanta y lucha contra el filisteo y lo derrotó. Aquí mismo, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Es interesante que entonces los padres no es tanto que están utilizando a su hija como un premio, están deseando que el hombre que tome a su hija sea un hombre que ama a Dios y que confía en Dios. Sabemos que después David llegó a ser posiblemente el mejor rey de todos los reyes que tuvo Israel, el único hombre en la Biblia del cual se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Los padres entonces, como Caleb, desean y deben desear lo mejor para sus hijos. Sin duda, quien quisiese hacer tal hazaña para Dios era un hombre espiritual y que ama a Dios. Por ende, un excelente esposo para su hija. Así que hoy no haremos, por supuesto, campeonatos así, ¿cierto?, por nuestros hijos, pero sí debemos educar a nuestros hijos para que, por supuesto, por sobre todas las cosas, busquen a alguien que ama a Dios, un creyente, un hijo de Dios, porque lo contrario es desobediencia y pecado. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Otoniel era un hombre bueno y justo. De hecho, después llegó a ser uno de los primeros jueces de Israel. Avance conmigo al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Dios se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán y Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Era un hombre de Dios? Era un hombre de Dios. Le gustaba estar cerca de Dios y cerca del líder del pueblo de Israel, cerca de Caleb, cerca de Josué. Era un hombre que confiaba en las promesas de Dios. Así que si confiamos en las promesas de Dios, recibiremos galardones de Dios, recibiremos los premios de Dios. Para la iglesia se nos prometen distintas coronas, distintos premios que se nos darán por ser fieles al Señor. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, la iglesia representada allí entrega sus coronas delante del trono del Cordero. Aún esos premios son para Dios, porque reflejan su gloria y su misericordia por nosotros. Así que hasta aquí hemos visto que podemos conquistar cuando confiamos en las promesas de Dios. Hemos visto que si confiamos en las promesas de Dios, haremos grandes conquistas. Como Caleb, siendo anciano, conquistó una gran ciudad. Si confiamos también en las promesas de Dios, en segundo lugar, recibiremos premios de Dios, como Otoniel, que estuvo dispuesto a dar su vida por la promesa de Dios y también por tener por esposa a la hija de Caleb, Acsa, un hombre de Dios. Finalmente, versículos 18 y 19, si confiamos en las promesas de Dios, sabremos pedir según
la voluntad de Dios. Versículo 18. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Es decir, ya están casados, ¿cierto? Otoniel y Axa van de camino junto con su padre, van en animales, y Otoniel le pide esto a Axa. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Si confiamos en Dios, entonces, en último lugar, en las promesas de Dios, sabremos pedir según la voluntad de Dios. No es mala la petición de Axa. Su esposo, Otoniel, le dice, pídele a tu padre. Esto no era algo impropio, pues era normal que los padres dieran un regalo de boda a sus hijos, una dote. Aquí Axa pide con mucho respeto, de hecho si ustedes se fijan hay un detalle allí, y lo leí en un comentario, de que ella es muy probable que cuando se baja del asno, va hacia su padre y con reverencia posiblemente hasta se inclina delante de su padre para hacer esta petición, tal como hoy día se practica en algunos lugares, ¿cierto? Cuando un hombre le pide matrimonio a una mujer se arrodilla, ¿cierto? Bueno, es muy probable que aquí era también una forma de respeto. Los hijos, cuando eran bendecidos por sus padres, se arrodillaban delante de ellos para que les bendijeran. Y las hijas también. Así que es muy probable que el respeto con el que se refiere Axa a su padre es muy grande. Le pide no solo la tierra, ya tiene la tierra como regalo de bodas, pero también le pide, padre, necesito agua. ¿Para qué necesita agua? Para poder trabajar esa tierra. Otoniel, muy inteligente, y Axa también muy inteligente, entienden que para poder trabajar y hacer productiva esa tierra necesitan agua para regarla, ¿cierto? Y para hacerla producir. Es muy probable que la tierra de Deber, que estaba muy cerca de allí, que hasta el día de hoy contiene más de 14 manantiales de agua, fue la tierra que Caleb le concedió a su hija recién casada. Así que Caleb sabe que su hija era muy valiosa, inteligente, y por eso no la arriesgó a cualquier hombre, sino que la ofreció al hombre que fuera capaz de tomar toda una ciudad. Y Axa acepta la voluntad de su padre como si fuese la misma voluntad de Dios que ella se casara con Otoniel. Recuerda que en el judaísmo de ese tiempo los padres decidían con quién se casaban los hijos, porque los hijos en ese tiempo consideraban que la decisión de los padres era lo mismo que la voluntad de Dios. Es decir, si lo decían los padres, era la voluntad de Dios. Y se casaban porque era la voluntad de Dios. Así era en ese tiempo. Aquí lo que podemos tomar de Axa es que no es ilícito desear vivir bien en esta vida y en este mundo, pero siempre deseando a Dios primero por sobre todas las cosas. Nunca es la voluntad de Dios que vivamos en una vida miserable, pero el reino de Dios no es lo material. Debemos buscar primero a Dios. Mire conmigo Mateo, capítulo 6, versículo 33. Lo conocemos quizás de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? En el contexto vamos a ver que es el alimento, el vestido, todas aquellas cosas materiales por las cuales muchas veces nos preocupamos. El Señor dice, preocúpense primero por buscarme a mí por sobre todas las cosas, y yo les concederé las demás cosas. Yo estoy seguro que Otoniel y Axa fueron un matrimonio piadoso que buscaban de Dios, y que cuando pidieron, lo hicieron también confiando en Dios y no confiando en las cosas materiales solamente. Colosenses capítulo 3, versículo 1, esta es la versión de Pablo, de Mateo 6:33. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscando siempre a Dios primero. No es malo tener cosas materiales. Lo malo es cuando ellas ponen en primer lugar de nuestra vida y son el primer lugar en nuestra vida. Tiene que ser Dios primero en nuestra vida y estas cosas serán añadidas. Mire conmigo también Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? No son cosas materiales, es lo espiritual, es buscar a Dios, es poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Justicia, paz y el gozo del Espíritu Santo. Los padres aquí no deben considerar que ayudar a los hijos sea una pérdida, sino una demostración de amor desinteresado y que está colocando bases de amor, de generosidad, de espiritualidad para el resto de la vida de sus hijos, como ejemplo también para las futuras generaciones. Así también nosotros debemos pedir todo a Dios en su voluntad por medio de Jesús y Él hará según su voluntad. Mire conmigo también para ir finalizando Juan, capítulo 14, versículo 13. Debemos simplemente esperar para ver si Dios acepta o no nuestra petición. Pero debemos pedir siempre a Dios, por medio de Cristo, de acuerdo a su voluntad. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y un último versículo, Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hemos visto en este último punto, aquí en Josué capítulo 15, en estos versículos 18 y 19, que si confiamos en las promesas de Dios, sabremos pedir según la voluntad de Dios. Santiago dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, por nuestros deseos carnales, para nuestros deleites. Pero cuando estamos llenos de las promesas de Dios, confiamos en Él, aprenderemos a pedir según la voluntad de Él. Y la promesa es hermosa, ¿no? Yo lo haré cuando lo pidan en mi nombre. Así que en esta noche hemos visto que podemos confiar y conquistar cuando confiamos en las promesas de Dios. Vimos en primer lugar, versículos 13 y 14, que si confiamos en las promesas de Dios, haremos grandes conquistas para Dios. Versículos 15 al 17, en segundo lugar, si confiamos en las promesas de Dios, recibiremos premios de Dios. Y finalmente, versos 18 y 19, si confiamos en las promesas de Dios, sabremos pedir según la voluntad de Dios. Que el Señor nos guíe a que confiemos solo en su palabra, en la palabra de Dios y en sus promesas, porque es la única forma en la cual el Señor nos puede fortalecer para que podamos conquistar aquellas cosas que Él quiere darnos según su voluntad. Dios tiene un plan y Él nos llama a nosotros para que podamos ser instrumentos de este plan. No se trata de nosotros, se trata de Él, como siempre, ¿no? Aquí el pueblo de Israel está ocupando por fin la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es necesario que se instalen allí, pues de este linaje que se instala allí nacerá el Mesías, el Señor Jesucristo, de acuerdo a las profecías que vienen más adelante, tan exactas. En Belén de Judea iban a ser el Mesías. Y esta primera tribu justamente que se instala es la tribu de Judá.
el territorio donde iba a nacer el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Oremos.